detestables que tenemos. Los camiones son muy dignos de mención. Hay de aquel que necesita sus servicios. Un día normal de 1951, Marco Antonio Campos Viruta estaba en la cafetería de la estación XCW, lugar donde tenía un programa de comedia, en el que antes compartía créditos con su anterior pareja humorística, José Domínguez Flores Chamula. Ya para ese momento, Campos llevaba las riendas de este programa por su cuenta. Semanas antes se vio en la obligación de separarse de su compañero a causa de los problemas de alcoholismo de este, mismos que lo llevaron a incumplir sus deberes. De pronto, un hombre robusto lo abordó. Marco Antonio lo reconocía por coincidir dentro de los pasillos de la radiodifusora. Se trataba de Gaspar Enaine, un cómico que se hacía llamar Capulina. «Oye, Marco», le dijo Gaspar, «fíjate que me están ofreciendo un programa de radio. ¿Por qué no me acompañas, mano?» La propuesta cayó de sorpresa para Campos, pero aún así se negó rotundamente. Seguía decepcionado de su trabajo con Chamula y no quería ser el patiño de nadie. Gaspar tuvo que insistirle por mucho tiempo, además de aclararle que Viruta no sería el patiño, sino que ese sería el papel de Capulina. Ya fuera porque lo terminó cansando o porque notó en él cierto carisma, Marco Antonio terminó por aceptar el trato. Sería entonces que comenzaría a existir Viruta y Capulina, una de las mejores parejas humorísticas de la televisión, el cine y la radio en México. La química entre ambos cómicos fue evidente para los ejecutivos de Telesistema Mexicano, en ese entonces Televicentro, además del público que podía escucharlos y verlos. Asimismo, Gaspar y Marco Antonio se hicieron tan cercanos que por más de una década tuvieron una hermandad entrañable. Sin embargo, a pesar de que tenían mucho éxito y que su programa era uno de los más vistos, la pareja humorística anunció su separación definitiva a finales de la década de los 60. Tuvieron que pasar muchos años antes de saber que esta disolución tuvo que ver con problemas de intereses entre ellos, además de cierta envidia, por así decirlo, que surgió de Viruta hacia Capulina, quien muchas veces demostró ser más popular que su compañero. Luego de que en 1967 se grabaran las últimas películas del dúo, estos no volvieron a dirigirse la palabra. Capulina tenía éxito con varias cintas a las que fue invitado a participar, además de que tenía un programa familiar que demostró ser bastante aceptado. Viruta, por otro lado, trató de seguir con su carrera a través del cine. La diferencia era que no le daban papeles protagónicos, sino que debía conformarse con papeles secundarios. De este modo apareció en algunas cintas que no trascendieron para él, como El aviso inoportuno. Oiga, señor, ¿y cómo le podíamos hacer para conseguirlo? ¿Al señor ministro? No, al trabajo. En 1979 tuvo su última aparición en cine. Actuó en la película La niña de la mochila azul. A todas las mujeres hay que halagarlas con flores. Viruta intentó seguir su carrera artística haciendo presentaciones en un bar llamado Luigi. Hacía números musicales, recitaba y hacía monólogos. Por un tiempo pudo subsistir gracias a sus actuaciones, y de que tuvo la oportunidad de volver a la televisión. Tal parecer le ofrecieron hacer un programa llamado Cine Safaria, proyecto de corte infantil y didáctico. No obstante, el gusto le duraría poco a Marco Antonio, pues su programa estaba en el mismo horario en el que transmitían El Circo de Capulina. De acuerdo con uno de sus sobrinos del fallecido comediante, había una política en la televisora para que no hubiese dos programas así de fuertes en el mismo horario, y los ejecutivos de la televisora prefirieron cancelar el programa de Viruta. Para eso traigo mi cartera, con puros billetes aquí de a 1000. Mi cartera.
Esto significó un duro golpe para Campos, quien luego de ciertas complicaciones de salud tuvo que recluirse en su casa y dedicarse de lleno a 3 actividades: la escritura, la pintura y la escultura. Escribía situaciones y argumentos de comedia que vendía a productores de cine. Por otra parte, tuvo una pequeña participación en un programa que era conducido por Héctor Lechuga y Manuel El Loco Valdés. Aunque estaba lejos de los reflectores y de la fama de la que antes gozó, la vida profesional de Marco Antonio probó ser relativamente estable. Sin embargo, en el ámbito privado, las cosas eran mucho más diferentes y complicadas, puesto que el también músico tenía una vida muy reservada, hermética y solitaria. Y es que poco después de separarse de Capulina, tuvo que enfrentar el hecho de que su esposa, María de los Ángeles, tenía cáncer de estómago. Para el pesar del comediante, María no sobrevivió y Viruta enviudó sin haber tenido hijos. De ahí se recluyó aún más en su casa, sitio en el que su madre fue su única compañía, hasta que, años después, también murió. Campos también sufrió varias complicaciones de salud en años posteriores a su separación de Gaspar. De acuerdo con sus familiares, sufrió varios infartos. El primero ocurrió poco después de la muerte de su esposa. El segundo, que deterioró en buena medida su estado de salud cuando cancelaron Circo Safaria. Y el tercero ocurriría a principios de los años 80. No obstante, esto no fue el motivo de su muerte. Desde principios de 1996 presentó malestares físicos, defensas bajas y una fuerte gripe. Si bien salió adelante, en febrero tuvo un cuarto infarto. Lograron hospitalizarlo a tiempo y le diagnosticaron un aneurisma en el corazón, mismo que debían operar lo antes posible. Marco Antonio Campos Viruta entró a la sala de operaciones el 19 de febrero de 1996. Sería sometido a una cirugía a corazón abierto. Sin embargo, cuando apenas estaban poniéndole la anestesia, el comediante falleció.